Bueno, ¿seguimos? ¿Están ahí todavía? Espero que sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, Sí, acá estamos. vimos que para una estructura isostática, cinemáticamente invariable, que queremos calcular alguna de sus magnitudes aplicando el principio de los trabajos virtuales, lo que tenemos que hacer es poner en evidencia la incógnita. Entonces, supongamos que tenemos un apoyo fijo y queremos poner en evidencia la reacción vertical. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros podemos decir que hay una equivalencia entre un apoyo fijo y dos apoyos móviles, como estos, uno así y uno así, que están aplicados sobre el mismo punto. Entonces, lo que tenemos que hacer cada vez que ponemos en evidencia una reacción de vínculo es sacar el vínculo y reemplazarlo por la fuerza que el vínculo ejerce. Por lo tanto, en este caso, nos va a llevar a, como queremos calcular la vertical, dejamos la horizontal, el vínculo horizontal, y acá ponemos en evidencia la fuerza. Si lo que quisiéramos calcular es la horizontal, entonces lo que haríamos es dejar la vertical, el apoyo vertical, y poner la fuerza horizontal. Si tuviéramos un empotramiento es equivalente a un apoyo fijo, es equivalente a tres bielas en realidad. Entonces, si quisiéramos poner en evidencia la reacción vertical del, del empotramiento, tendríamos que poner un vínculo, ¿sí?, que impida el desplazamiento horizontal y además la rotación. Entonces lo que tendríamos que tener es algo así. Fíjense que si nosotros tenemos acá una chapa, esta chapa no puede experimentar corrimientos horizontales porque acá hay dos bielas, y tampoco puede rotar, porque para rotar una de las bielas tendría que alargarse y la otra tendría que acortarse. ¿Está bien? Entonces, esto lo único que permite a la chapa es desplazarse verticalmente. En esa traslación vertical de la chapa, lo que desarrollaría trabajo es la componente vertical. O sea, esta fuerza en realidad debería estar aplicada acá. Esto es a lo que se refiere, por supuesto que en el caso de un apoyo móvil, ¿sí?, sacamos el apoyo móvil y lo reemplazamos por la fuerza. ¿Qué pasa con las magnitudes internas? Las magnitudes internas en un sistema plano también son tres. Si nosotros tenemos una barra y queremos en esta sección A poner en evidencia el corte, lo que tenemos que hacer es, dado que la continuidad equivale a un vínculo de tercera especie, tendríamos que reemplazar esto por un vínculo de segunda especie, ¿sí?, que permita el trabajo de las fuerzas de corte. ¿Está bien? Entonces, nosotros podríamos llegar a imaginar que si esta fuese la barra, ahora vamos a dibujarla un poquito más gorda la barra.
Supongamos que tenemos la barra así y analizamos dos secciones de la barra. Nosotros podemos decir que esta parte está vinculada a esta por medio de dos bielas. Y por medio de una tercera biela, que sería esta. Fíjense que estas tres bielas, que una biela es un vínculo de primera especie, como no son concurrentes, van a imponer tres condiciones de vínculo. Estas dos bielas, las horizontales, no van a permitir el corrimiento relativo horizontal y no van a permitir tampoco la rotación relativa, porque en el mismo caso que teníamos acá, para que haya rotación, una de las bielas tendría que alargarse y la otra que acortarse. Mientras que por otro lado, esta biela vertical, lo que impediría son los corrimientos verticales, o sea que este mecanismo que tenemos acá equivale a la continuidad. Entonces, si nosotros queremos poner en evidencia el esfuerzo de corte, ¿sí?, lo que deberíamos hacer es lo siguiente: eliminar la biela vertical y poner en su lugar las fuerzas equivalentes al esfuerzo de corte. Entonces tendría que ser una cosa así. Esta sería la barra. ¿Qué tendría? Acá un muñón. Esta otra tendría un muñón acá abajo. ¿Está bien? Estas dos fuerzas, estas dos bielas, impedirían los corrimientos horizontales y la rotación, mientras que acá, como eliminamos la biela, tenemos que poner en evidencia el esfuerzo interno de la biela, que sería este. Estas fuerzas no son otra cosa que el esfuerzo de corte. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros habitualmente dibujamos el esfuerzo de corte de la siguiente forma. Tenemos la barra, y dibujamos el corte así. Una fuerza vertical hacia abajo en una de las mitades de la sección y la otra fuerza de igual intensidad para arriba en la otra cara de la sección. Si analizamos la fuerza de arriba, vemos que está aplicada en la parte de la derecha de la barra, mientras que la fuerza de abajo está aplicada en la parte de la izquierda. En este caso lo que vemos es que estas dos fuerzas, ¿sí?, están inclusive mejor representadas que en este caso de acá abajo. ¿Por qué? Porque el corte, ¿sí?, son dos fuerzas coaxiles. Esta cara de la sección y esta cara de la sección en realidad están juntas. Por lo tanto, la recta de acción de esta fuerza y la recta de acción de esta fuerza es la misma. Entonces, fíjense que de esta manera nosotros tenemos perfectamente puesto en evidencia el corte. Si lo que quisiéramos poner en evidencia fuera el esfuerzo normal, tendríamos que hacer algo parecido, pero ¿qué pasaría con las bielas? A ver. Tenemos la barra, que la cortamos en una determinada sección. Le ponemos un muñón acá. Un muñón acá. Un muñón acá. Y ahora
De vuelta tendríamos un vínculo de tercera especie que sería las dos bielas y una tercera biela acá. Si lo que quiero es poner en evidencia el esfuerzo normal, pues entonces lo que tendré que hacer es eliminar la biela horizontal ahora, esta. ¿Y qué es lo que me quedaría? Me quedaría, a ver si puedo copiar y pegar esto, nunca lo intenté hacer. Copio y quiero pegar acá abajo. No, no se puede. Entonces lo voy a volver a dibujar. Tengo la barra, la parte izquierda de la barra, la parte derecha de la barra. Y ahora voy a tener algo así. El muñón de arriba, el muñón de abajo, las dos bielas que impiden ahora el movimiento relativo transversal al eje, perpendicular al eje de la barra, y el esfuerzo normal que van a ser estas dos fuerzas así, que no son otra cosa que el esfuerzo de la barra que yo eliminé. Entonces estas dos fuerzas son M. Si quisiera poner en evidencia el momento flexor, lo que tendría que hacer es eliminar una de las dos barras verticales. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? A ver. Me quedaría. Epa. La barra, las dos caras de la barra, los dos muñones, uno y otro, y tendríamos, como eliminé una de las dos bielas paralelas, me quedaría una biela vertical y una biela horizontal. Esto no es otra cosa que una articulación relativa acá en el punto de intersección. ¿Está bien? Entonces, lo que se acostumbra a hacer es hacer algo así y poner en evidencia el momento flexor de esta manera. M. Entonces, hasta acá, ¿qué tal vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces ahora imaginemos que tenemos una determinada estructurita, muy sencilla, vamos a hacerla para no complicarnos la vida ahora, porque todos los ejercicios difíciles son los que ponemos en los parciales, no acá. Acá cuando explicamos, los hacemos muy fáciles. Supongamos que tenemos algo así, una cadena de dos chapas, articulada, por ejemplo, acá. Vamos a suponer que es un arco triarticulado, bajo la acción de un sistema de fuerzas. Vamos a suponer que tenemos acá una fuerza distribuida, una fuerza concentrada y un par. Lo que yo quiero hacer es calcular los esfuerzos internos. Vamos a calcular varias cosas. Supongamos que quiero calcular la reacción vertical de este apoyo. ¿Está bien? Entonces, si quiero calcular la reacción vertical, tengo que poner en evidencia, vamos a ponerla en otro color. Voy a poner en evidencia la fuerza incógnita
Pero ¿qué pasó? Este apoyo ya no va a ser más un apoyo fijo, sino que va a ser un apoyo móvil. Y este apoyo móvil tiene que ser además horizontal. Ay, ay, ay. ¿Entienden por qué? Porque este punto, antes, no podía experimentar ni corrimientos verticales ni horizontales. Pero ahora, como puse en evidencia la reacción vertical, puede experimentar corrimientos verticales. Lo que no puede es experimentar corrimientos horizontales. Entonces, si esta fuerza se llama H y este par se llama M y esta fuerza se llama Q, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando pongo en evidencia la reacción vertical? Vamos a ver qué le pasa a la chapa vertical. ¿Cuál es el polo de la chapa vertical? A ver. La chapa vertical tiene fijo este punto. Vamos a llamarlo O1. Vamos a ver qué pasa en la articulación relativa. La chapa S1, esta es S2, S1 impone una biela vertical. Pero este punto, entonces, no va a poder experimentar corrimientos verticales. ¿Puede correrse horizontalmente este punto, la articulación relativa? No. No. Entonces quiere decir que la chapa S1, ¿cuántos polos tiene? Está fija, no tiene ningún polo. Claro, exactamente. Entonces, la chapa S1 es fija. Si la chapa S1 es fija, A12 es un punto fijo. ¿Está bien? Esto es O1, también, O1' si quieren, que coincide con O2, porque es un punto fijo perteneciente a la chapa 2 también. Entonces, resulta que la chapa 2, si yo quiero trazar la elástica, la chapa 2 va a poder rotar en torno de su polo, y el polo es este punto que tenemos acá, O2. Quiere decir que esta va a ser la elástica, una posible elástica, un posible desplazamiento virtual de la chapa 2. En este desplazamiento virtual, la fuerza, la reacción de vínculo, va a desarrollar trabajo. Entonces pregunto, ¿cuánto vale en este desplazamiento virtual? ¿Sí? Vamos a ver algo más antes. Voy a trazar la elástica horizontal. ¿Está bien? La chapa S1, ¿va a tener corrimientos horizontales? No tendría. No porque es una chapa fija. ¿Y la chapa S2 va a experimentar corrimientos horizontales? No, porque S1 está fija y no se puede mover. Porque S1 está fija y además, como este punto es fijo, ¿está bien? Si cualquiera de los puntos de S2 quisiera correrse horizontalmente, cambiaría la longitud de la chapa, y la chapa es rígida. Entonces, si esta fuerza yo la llamo X, X, entonces voy a poder calcular el valor de X, igualando a 0 los trabajos desarrollados por todas las fuerzas. Vuelvo a preguntar, ¿M desarrolla trabajo? Este M de acá. M no. M no desarrolla trabajo, ¿por qué? Porque la chapa S1 no rota. Si no hay rotación, no hay trabajo. H, ¿desarrolla trabajo? No, porque no hay porque el traslación desplazamiento horizontal. no tiene. No, porque no hay corrimiento horizontal. Quiere decir entonces que M no trabaja y H no trabaja. Q, ¿desarrolla trabajo? Sí. Sí.
¿Cuánto vale el trabajo de Q? Va a valer Q por L2, que es esta fuerza, Q por L, por, no sé qué me pasa, porque hay algo rarísimo. A ver, Q por L2, listo. Y va a trabajar en este corrimiento. Eta R, vamos a ponerle. Q por L2 es igual a R. ¿Y cuánto vale eta R? Eta R es igual a tita 2, el tita de esta chapa, este sería tita 2, por L2 sobre 2. ¿De acuerdo? Y además vamos a tener el trabajo de X, ¿sí?, que va a ser negativo y va a valer menos X por tita L2 por L2. Perdón, por tita 2 por L2. ¿Se ve eso? Esto de acá, eta X es igual a tita 2 por L2. Entonces, el trabajo desarrollado por todas las fuerzas del sistema equilibrado en este desplazamiento virtual va a ser Q por L2 por tita 2 por L2 sobre 2. Menos, porque fíjense que la fuerza yo la supuse para arriba y el corrimiento es para abajo, entonces tenemos menos tita por L2 por X. Esto tiene que ser igual a 0, el tita, este es tita 2. Se me va con este tita y despejo X. No voy a hacer el pasaje de término, pero se entiende cómo lo hago. Y el L2 también se va, ¿no? Uno de los L2 se va también. Pero por eso, esto ya es una cuestión algebraica. Lo que me interesa es que vean el planteo. Hasta ahora hemos visto casos en los que hay un solo tita. ¿Qué pasa si tuviéramos dos titas distintas? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una estructura como esta? A ver. Una barra bajo la acción de una carga distribuida y quiero calcular el momento flexor en esta sección de acá, en L sobre, en 3/4 de L. O sea, esto sería L sobre 2, ¿está bien? Estos 4 pedazos son iguales. Esta es una barra simplemente apoyada. Y yo quiero, esto es A, esto es B, esto es C. Yo quiero determinar cuánto vale M en C. Este dato lo conozco, L lo conozco, etcétera, etcétera. Tengo que poner en evidencia el momento flexor en C. El momento flexor en C. O sea que voy a volver a dibujar la barra acá abajo. Con su carga uniforme, Q. Con sus apoyos, y tengo que poner acá en evidencia el momento flexor. ¿Cómo hago para poner en evidencia el momento flexor? Sencillamente abro en esa sección la estructura, o sea, elimino la tercera biela, digamos, o sea que
abro la estructura acá y en esa sección me va a quedar una articulación relativa. Y ahora pongo en evidencia el momento flexor. ¿Entendieron lo que hice? Cambio. ¿Entendieron lo Sí, que sí, hice? se entendió. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Ahora lo que tengo que hacer es imponerle a esta estructura un desplazamiento virtual. ¿Por qué? Porque si bien tengo 3 condiciones de vínculo, 2 acá y una acá, yo tengo 2 chapas, ya no tengo más una única chapa. Y 2 chapas tienen 4 grados de libertad. Entonces, si este sistema tiene 4 grados de libertad y yo le restringo 3, evidentemente todavía le queda 1 grado de libertad. Entonces, voy a trazar la elástica de este sistema. Trazo el eje. ¿Qué pasa? El polo de la chapa de la izquierda, ¿cuál es? Este apoyo. O sea, este sería O1. Este es O1, este sería O2. ¿Por qué digo que este es O1 y este es O2? Que este es O1 creo que no cabe duda porque este es un apoyo fijo. Ahora, del punto fijo a la articulación relativa, la chapa de la izquierda le impone una biela a la de la derecha. Por lo tanto, entre esta biela horizontal y la restricción que tiene debido al apoyo móvil, este es O2. ¿Se ve eso? Quiere decir entonces que esta chapa va a experimentar una rotación θ 1 hasta acá. Este movimiento yo lo impuse. Como tiene 1 grado de libertad, yo no puedo imponer más que un movimiento. Quiere decir que el otro es resultado de este. Como este punto pertenece a las 2 chapas y lo tengo acá, la otra chapa va a tener esta rotación. Esta es la elástica de la estructura. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bárbaro. Pero ¿qué es lo que pasa? La chapa de la izquierda experimenta este giro θ 1 y la chapa de la derecha experimenta este giro θ 2. Y ahora tengo que ver qué es lo que pasa. Cuando yo igualo a 0 puedo simplificar un valor, pero si yo tengo un θ 1 y un θ 2 no los puedo simplificar. Entonces tengo que trabajar con un solo valor y para eso voy a ver qué pasa con este corrimiento vertical que lo llamo eta sub c. Eta sub c. Este eta sub c, que es el corrimiento vertical de la articulación relativa, es como C pertenece a las 2 chapas, ¿está bien? Acá voy a tener 2 triángulos rectángulos donde eta c es el cateto menor. Entonces voy a decir que eta c dividido 3 cuartos de L. A ver. Eta c es igual a θ 1 por 3 cuartos de L. Ven que estos son 4 cuartos. Pero por otro lado, si yo analizo la chapa de la derecha, puedo decir que eta sub c es igual a θ 2 por 1 cuarto de L. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que 3 cuartos de L θ 1 es igual a L sobre 4 θ 2. Entonces puedo decir que saco esto. Me olvido de esto, por un momento lo borro, porque ya establecí la igualdad. Ahora lo que voy a hacer es tachar L
tachar el 4, ¿y a qué llegué? A que tita 2 es igual a 3 tita 1. Entonces ahora voy a escribir la ecuación de trabajos virtuales. Voy a decir, ojo, que yo ahora ya no puedo tratar a Q como una única carga. ¿Por qué? Porque actúa sobre dos chapas. O sea que voy a tener que trabajar con un determinado Q acá. Epa. Me domina la tableta. Tiene su personalidad. Voy a tener una que va a tener esta resultante y otra que tendrá esta otra resultante. Tengo una resultante acá. A ver. Una resultante acá. Y otra más chiquita acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos a escribir la expresión de trabajo. Volvemos al color negro y digo, el trabajo de esta fuerza de la izquierda, ¿sí?, va a ser igual a Q por 3/4 de L, o Q por L por 3/4, que es lo mismo, y es positivo. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza, pero el corrimiento de la fuerza es hacia abajo. ¿Y cuánto vale el corrimiento de esta fuerza? Vale tita 1 por 3/4 dividido 2. O sea, por 3/8 de L. ¿Me siguen hasta acá? Q por L por 3/4 es la resultante esta que está acá. ¿Sí? Y esto es igual a tita 1, que lo escribí acá, por esta distancia. Esta distancia es 3/4 de L dividido 2, o sea, 3/8 de L. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a ver el trabajo desarrollado por esta fuerza, que también es positivo. Entonces pongo más y voy a poner Q por L sobre 4. Sí, Q por L sobre 4 es la fuerza por tita 2 por L sobre 8, porque es la mitad de L sobre 4. Tita 2 por L sobre 8. Me falta considerar el trabajo de los pares. ¿Está bien? Voy a tener por un lado el trabajo de los pares. El trabajo del par de la izquierda, ¿es positivo o negativo? A ver qué me dicen. Negativo. Negativo. ¿Y el de la derecha? Negativo también. También. Negativo también, sí señor. O sea, que voy a tener MC menos MC, voy a escribir acá tita 1 menos MC por tita 2. Bueno, todo esto tiene que ser igual a ¿qué? 0. Igual a 0. Claro, fíjense que como acá tengo tita 1 y acá tengo tita 2, no puedo simplificar así nomás. Entonces vamos a escribir esto un poco más chiquitito. ¿Está bien? Acá tengo L, que se me va con L, que se me va con L y que se me va con L. Maravilloso. No, nada de maravilloso. No, el primero no se iría.
tengo este L, que se me va con este L, tampoco. Tengo momentos, no puedo. Por eso, No puedes simplificar por los momentos. Sí. está bien. A ver, para no ponerme rojo de vergüenza, ¿qué tengo que decir? No, yo hago esto a propósito para ver si están atentos. A ver, yo Justo tengo... desperté. ¿Cómo? No. Decilo. Bueno, No, respecto a lo que usted había dicho, que justo desperté. Había dicho a ver si estaban despiertos. bueno, entonces, el problema acá está en que tengo un tita 1 y un tita 2, porque fíjense, QL, 3 cuartos, todo esto lo conozco, son datos, QL. Lo que no conozco es ni M ni tita. El tema es que yo no tengo el mismo tita en todos los términos como para poder simplificarlo. Entonces, en lugar de escribir tita 2, voy a escribir 3 tita 1. Entonces me va a quedar, voy a escribir acá, Q por L grande por 3 cuartos por tita 1 por 3 octavos de L. Más Q por L sobre 4, que es esto que tengo acá. En lugar de escribir tita 2, vengo para acá y digo por 3 tita 1 por L sobre 8. ¿Está bien? Menos M por tita 1 menos MC, ¿no? Por tita 1 menos MC por 3 tita 1 igual a 0. Fíjense que ahora sí tengo en todos lados tita 1. Entonces ahora puedo simplificar tita 1, tita 1, tita 1, tita 1. Y de acá voy a despejar MC, porque acá tengo menos 3 MC, menos MC, menos 4 MC. O sea, todo esto de acá es menos 4 MC. Y de acá despejo. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende bien. Bárbaro. Entonces, si tengo un solo tita, o sea que todas las chapas tienen el mismo giro, fantástico. Si tengo titas distintos, trato de buscar un punto intermedio, ¿sí?, donde pueda poner ese descenso o ese corrimiento en función de los dos titas y de ahí saco la relación entre los dos giros. Bueno, sí. ¿Qué pasa si la articulación no es propia, sino que la articulación es impropia? Por ejemplo, si tuviéramos algo como esto, un ejercicio parecido al de recién, una barra con una carga, con los apoyos, fijo, móvil, pero ahora lo que quiero hacer es calcular acá el corte. De vuelta, tengo A, tengo B, tengo C, y quiero calcular el corte en C. ¿Está bien? Bueno, para no complicarme tanto en este ejercicio, porque ya vieron qué es lo que se hace cuando tenemos titas distintos. Entonces lo que voy a hacer es calcular el corte en B, que es justo en la mitad. Para tener el mismo tita y conceptualmente no agrega nada calcular el corte en C o en B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que volver a dibujar todo esto y poner en evidencia el corte.
¿Dónde tengo que poner en evidencia el corte? Acá en B, o sea que voy a cortar acá la barra. Voy a cortar acá la barra. Y voy a poner en evidencia el corte. ¿Cómo hago para poner en evidencia el corte? De esta manera. Pongo las bielitas estas. Y acá pongo las fuerzas de corte. Trazo la elástica. El eje de la elástica. Epa. Dejo los apoyos. Perdón, no dejo nada los apoyos. ¿Cuál es el polo de la chapa de la izquierda? El apoyo fijo. Bien, entonces este es el que llamo O1. ¿Y el de la derecha? O2. Móvil. En una biela, ¿correcto? Quiere decir entonces que cómo es el giro o cómo es el desplazamiento que va a experimentar la chapa de la izquierda. Va a ser así. Bien, la chapa de la derecha, ¿cómo va a ser? Arriba. Claro, ¿puede haber giro relativo entre estas dos chapas si la articulación es un punto impropio? No. Por lo tanto, voy a tener algo así, paralelo. Esta recta es paralela a esta. Entonces, esto se cierra acá. Y esto se cierra acá. En rigor, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto miden de longitud estas bielas? 0 deberían. 0 deberían medir. Entonces, vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos a tomar esta hasta acá. Esta yo la podría haber dibujado para arriba y la otra para abajo. Lo que quiero decir es que cuando la articulación es impropia, ¿sí?, las elásticas de las dos chapas son paralelas. ¿Por qué? Porque las dos experimentan exactamente la misma rotación. Fíjense que acá tengo un ángulo horario que vale θ, y acá tengo un ángulo también horario que vale θ. Eso es porque está aplicado justo en el centro, ¿no? Si Sí, estuviera... señor. Si estuviese aplicado en cambiaría. otro lugar, vamos a hacerlo rápidamente. Si estuvieran aplicadas en otro lugar, por ejemplo acá, el θ sería, digamos, las elásticas seguirían siendo paralelas. Vamos a dibujarlas. Esta vendría así. Y esta vendría así. Entonces, si bien son paralelas las elásticas, fíjense que en el caso de la izquierda, este corrimiento es de la misma intensidad que este. ¿Está bien? En un caso es hacia abajo y el otro es hacia arriba, pero los dos miden lo mismo. Mientras que en este caso no. Hay una proporción distinta, si bien esta es paralela a esta. O sea que el θ se mantiene igual.
Claro, Ese mismo el tiro. tita Ah, es que no puede haber giro relativo, porque para que haya un giro relativo, o sea, que una chapa rote un ángulo distinto, una de las bielas tendría que alargarse y la otra que acortarse. Y eso no puede ser. claro, claro. Sí. De vuelta, vamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esta fuerza de acá, la fuerza de la izquierda, trabaja en este corrimiento, mientras que la fuerza de la derecha trabaja en este corrimiento. Fíjense, la fuerza de la izquierda va para arriba y el corrimiento va hacia abajo, o sea, el trabajo de esta fuerza es negativo. Mientras que esta fuerza va para abajo, pero el corrimiento de su punto va hacia arriba. Entonces el trabajo de esta también es negativo. ¿Se ve eso? No se ve. ¿Se ve o no se ve? Ahí da negativo, puede dar los dos positivos o los dos negativos. Hubieran sido los dos positivos si yo hubiera tomado las elásticas. No digo, si De esta planteo manera. Q para el otro lado, Q y menos Q para el otro lado. O para el otro lado o la elástica para el otro lado. Está bien. Lo que pasa es que es preferible tomar la elástica para el otro lado. ¿Por qué? Porque acuérdese que yo estoy tomando Q con el sentido positivo. Esta es la convención que tenemos nosotros para un corte positivo. El de la cara derecha va hacia abajo. ¿Por qué es conveniente tomar la incógnita? Ojo, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero es conveniente tomar siempre las incógnitas con signo positivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando ahora nosotros planteamos la ecuación de trabajo virtual igual a 0, y eso me da el valor de la incógnita, ¿está bien? Si la incógnita es positiva, quiere decir que este es el verdadero signo. Si la incógnita es negativa, quiere decir que yo tengo que cambiar el sentido. Resulta que si yo esto, en lugar de suponerlo positivo, lo supongo negativo, o sea, lo supongo con el sentido opuesto, cuando en la cuenta me dé positivo, quiere decir que el verdadero signo va a ser negativo. Mientras que si yo lo pongo como si me da negativo, tengo que cambiarle el signo y me va a dar positivo. Es una excelente manera de volverse loco. No sé si me entendieron esto último, si no, se los aclaro. Porque acuérdense que el signo más o el signo menos en la ecuación de trabajos virtuales no quiere decir positivo o negativo. Quiere decir, corresponde al de la figura de análisis o opuesto al de la figura de análisis. Entonces, a mí me conviene, en la figura de análisis, suponer que la incógnita es positiva. Entonces, si me da positivo, quiere decir que era positiva la incógnita. Y si me da negativo, quiere decir que era negativa la incógnita. O sea que es opuesta al positivo que yo supuse. ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Y las líneas de influencia uno también las toma arbitrariamente. Podría haberla puesto para arriba o para abajo. Discúlpenme, ¿qué es una línea de influencia? Perdón, me confundí con... Las elásticas. Las elásticas, eso sí. Nosotros las elásticas son... Vamos a estudiar líneas de influencia, pero todavía no quiero meter ese concepto Sí, no. ahora. Las elásticas son diagramas cartesianos cuyas ordenadas, ¿sí?, nos dan el valor de un corrimiento. ¿Está bien? De la misma manera como un diagrama de momento flexor nos decía para una determinada sección cuánto valía el momento flexor acá. Ya vamos a estudiar líneas de influencia, ya vamos a estudiar diagramas envolventes. Pero en general es conveniente ponerse primero las medias y después los zapatos, pues si nos ponemos primero los zapatos, después las medias nos cuesta una barbaridad. ¿Está bien? Sí, no, bueno. Lo que decía era la elástica. Si la ponía para arriba o para abajo... Eso es indistinto. Es indistinto, eso sí. Sí, lo importante es que la incógnita yo la asuma positiva. Después la elástica, la ponga como la ponga, no importa. Porque lo que voy a obtener es el signo del trabajo. Eso no me afecta. Si yo asumo la incógnita como positiva, cuando el resultado numérico me dé positivo, tengo que dejar
el signo, el sentido que tenía, que era el sentido positivo. Si yo la supongo positiva y al calcular me dio negativa, quiere decir que el verdadero valor de la incógnita, el verdadero signo, es negativo. Por lo tanto, lo tengo que invertir. ¿Bien? Asumo que Sí, bien. bien, bien. Sí, sí. Bueno, por último, vamos a ver cómo se pondría en evidencia el momento flexor. Perdón, ya vimos, el esfuerzo normal. Nuevamente, ¿sí me quería preguntar algo? Sí, de la misma manera que usted dijo del corte positivo es igual al momento y al normal, ¿no? Me Que imagino lo que lo que considere quiere decir es positivo. que si yo asumo la incógnita, fíjese que yo no dije el corte, digo la incógnita, porque es genérico eso. Si yo asumo la incógnita positiva, con sentido positivo, o sea, si yo asumo que el esfuerzo normal es así, y asumo que el corte es así, y asumo que el momento flexor es así, cuando el resultado de la ecuación me dé al despejar un valor positivo, quiere decir entonces que los valores van a ser los correctos, o sea, los sentidos van a ser los correctos, o Entiendo sea, todo. ser positivos. Y si me dan negativos, quiere decir que son opuestos a los que yo supuse. Pero si yo los supuse positivos y los tengo que invertir, serán negativos. Ok, ¿Está bien? sí. Fenómeno. Bueno, vamos a ver cómo se pone en evidencia el esfuerzo normal y nos vamos todos a cenar. ¿Qué les parece? Bueno, de vuelta, supongamos que tenemos una barra. A ver, vamos a poner una estructurita como esta. Una barra así, una barra así, una articulación relativa, una fuerza así, un par, una carga uniforme, apoyo, apoyo. Vamos a calcular el esfuerzo normal acá. ¿Les parece? Bien. Vamos a calcular en la mitad de la luz, porque si no, ¿qué es acá? No podemos tenerla acá. Entonces, esto lo llamo A, y yo lo que quiero calcular es N en A, aplicando TTB, el principio de los trabajos virtuales. ¿Está bien? Tengo que poner en evidencia el esfuerzo normal. O sea que lo que voy a tener que hacer ahora es, en esa sección, en la sección A, voy a tener que poner dos bielitas perpendiculares a la barra. Y esta es la barra. Ay, ay, ay. Esta es la barra. Acá me voy a poner en evidencia el esfuerzo. Epa. Voy a poner en evidencia el esfuerzo normal. Esto mismo lo tengo que hacer acá. ¿Está bien? Entonces, borro todo esto de acá. Esto que estoy dibujando es infinitésimo, recuérdenlo. Voy a tener este mecanismo inventado. Con las dos bielitas verticales. Y la incógnita.
Fíjense que la incógnita la estoy asumiendo de tracción, o sea que estoy suponiendo que es positiva. N. Y ahora tengo que trazar las elásticas. ¿De acuerdo? Acá la cosa ya se complica un poquitito más. ¿Por qué? Porque tenemos 3 chapas, 4 condiciones de vínculo. Recuerden que 3 chapas tiene 5 condiciones de vínculo. Entonces, esta va a ser la chapa S1, este cacho de acá va a ser la S2, y esta de acá será la S3. Esto es Q, esto es H, esto es M. ¿De acuerdo? Este es el polo de la chapa 1, este es el polo de la chapa 3. ¿Y cuál es el polo de la chapa 2? Fíjense, la biela que S3 le impone a S2, ¿sí?, la tengo que trazar entre el punto fijo de S3 y la articulación relativa. Pero A23 es el punto impropio vertical, porque es donde se cortan estas dos bielitas. O sea que voy a tener que trazar una recta entre este punto y el punto impropio vertical. ¿Cómo va a ser esa biela? Todos juntos no, de a uno, por favor. El punto y el... Puede ser una biela vertical que pasa Sí, señor. Va a ser una biela vertical que pase por O3. Esta. Esta bielita va a ser. Esta es la biela que esta chapa le impone a S2. ¿Y cuál es la biela que S1 le impone a S2? Mismo concepto, una biela vertical en la dirección. Una biela vertical, exactamente. Quiere decir entonces que la chapa S2, ¿sí?, tiene una biela vertical acá y una biela vertical acá. ¿Cuál es el polo de la chapa S2? Si tiene una... A ver, en lugar de ponerle bielas, le voy a poner un apoyo vertical acá y un apoyo vertical acá, si lo entienden mejor. ¿Cuál es el polo de la chapa 2? impropio, ¿no? ¿No es? Sí, impropio. Es el punto impropio vertical. Sí. Pero el punto impropio vertical es además la articulación relativa. ¿De acuerdo? Sí. Y la articulación relativa pertenece tanto a S2 como a S3. ¿De acuerdo? La articulación relativa entre esta chapa y esta chapa pertenece a las dos chapas. Por lo tanto, la chapa S3 tiene dos polos, O3, ¿sí?, y A23 impropio, que es un punto fijo. ¿Qué conclusión sacamos de acá? ¿Qué quiere decir que ese 3 no se mueve o qué? ¿O estoy creyendo? Este es fija. Ah, ok. ¿Bien? Ojo que ahora ustedes podrían llegar a decir equivocadamente, y no vayan a pisar el palito, decir, ah, si acá tenemos un punto fijo y acá tenemos un punto fijo, esto es un arco de 3 articulaciones. No, porque están alineadas, o sea, es un arco de 3 articulaciones, pero están alineadas porque este punto y el punto impropio vertical están sobre la misma recta, que es una vertical. Todas las verticales van a parar al punto impropio. Así que cuidado con eso. Entonces, esta chapa es fija, la chapa S3 es fija. La chapa S2, ¿sí?, no puede rotar distinto que la chapa 3. Por lo tanto, la chapa S2 no rota, porque la rotación entre estas dos chapas tiene que ser la misma. ¿Puede moverse horizontalmente la chapa S2?
Sí. Claro que puede. Puede moverse porque las bielas pueden desplazarse, o sea, pasaría algo así. La posición original es esta, con las dos bielitas acá. Y la de acá arriba es fija. Pero esta se puede mover horizontalmente, por ejemplo, tanto para la izquierda como para la derecha. Si la corro para la izquierda, ¿qué va a pasar? Que va a venir a parar acá. Esto que no se mueve queda donde está. Vamos a dibujar un poco más abajo. Esto lo corrí para acá. Esto lo corrí para acá. Acá están las dos bielitas. Esto no se movió. Quiere decir entonces que las bielitas son las que rotaron. Todo esto que estoy dibujando es infinitésimo. Entonces, si yo quiero trazar la elástica de esta estructura, voy a decir, la chapa S2, lo único que puede hacer es experimentar una traslación horizontal. ¿Por qué? Porque vimos que se puede mover horizontalmente, pero no puede rotar. ¿Por qué? Porque su rotación, su ángulo de rotación tiene que ser igual al de S3, que es una chapa fija. ¿De acuerdo? Entonces, borro todo lo que está acá a la derecha. Todo lo que está acá lo borro. Para tener lugar. Esto también. Para poder dibujar la elástica. A ver. La elástica, el eje de la elástica vertical, perdón, el eje de la elástica horizontal va a ser una recta vertical. Esta. El eje de la elástica vertical va a ser una recta horizontal. Ahí está. Supongamos, ¿sí?, que A12 A12 se puede mover o para la derecha o para la izquierda. ¿Están de acuerdo? ¿Para dónde quieren que lo movamos? Gente, no era tan difícil la... Derecha para que sea positiva. No. Lo que tiene que ser positivo es la incógnita. La incógnita ya es positiva. ¿Está bien? Entonces Da ahora... igual si es para derecha o izquierda, ¿no? Está bien, justamente como da lo mismo, les estoy preguntando para dónde quieren que lo haga. Si lo hago para la derecha, me decís, ¿por qué no lo hiciste para la izquierda? Bueno, Para derecha. bien, para la derecha. Entonces lo hacemos para la derecha. A pedido del público, esta es la elástica de... O sea, esta es la posición final, esto de acá arriba, es la posición final de A12. Con lo que todos los puntos que están a esta altura, ¿sí?, experimentaron este corrimiento. Este. ¿Dónde estás? Todos se movieron. La chapa S2 experimentó este corrimiento, el de acá arriba de todo. Esto sería, si quieren, lo llamamos zeta, porque eta son los corrimientos verticales. Zeta A12. Entonces, vamos a ver quién trabaja acá. Como siempre, tenemos un montón de fuerzas, pero no siempre trabajan todas. A veces sí. A ver, ¿la fuerza Q trabaja en este desplazamiento? ¿En este desplazamiento? No, no trabaja. No trabaja.
A ver, esta N de la derecha, ¿trabaja? No, pues no se desplaza. No, porque no se desplaza la chapa S3. Esta N de acá, ¿trabaja? Sí. Sí, señor. Entonces vamos a escribir la ecuación de trabajo. N, el trabajo es positivo o negativo, el trabajo de este N en este desplazamiento. Positivo. Es positivo. Bárbaro. N por quién? Por cita A12. ¿Cuánto vale cita A12? Vale L1 por tita 1. ¿Está bien? L1 es la longitud de la barra 1, la vertical, por tita 1. ¿Lo ven eso o no? Cita 1,2 dividido L1, que es la altura de la columna, es este ángulo. Por lo tanto, esto es igual a tita 1 por L1. ¿Lo ven o no lo ven? Si no, se los escribo y chao. Sí, sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bien. Entonces, ya sabemos el trabajo de esta fuerza N. ¿H trabaja? Sí, también trabaja. También trabaja. Trabajo positivo, ¿no es verdad? Sí. Sí. ¿Y cuánto vale? H, de vuelta, por L1 por tita 1. Porque a la larga el corrimiento de este punto es el mismo corrimiento que este. ¿Quién más trabaja acá? El par. ¿El momento puede ser? Igual. ¿O no? Sí, señor, el par trabaja. ¿El trabajo del par es positivo o negativo? Positivo. Positivo. M Positivo. por tita 1 sería. Es más M por tita 1. ¿Hay más fuerzas en juego? Creo que no. Por lo tanto, No. esto es igual a 0. Fíjense que lo que estamos haciendo ahora es la parte pava de todo esto. Lo difícil fue darnos cuenta dónde estaba el polo de ese 2. La parte cinemática fue lo difícil. ¿Se acuerdan que en el apuntecito decía que a veces encontrar los polos de la chapa puede ser complicado? Este es un caso que es un poquito más complicado que lo que hicimos antes. Pero hay algunos que realmente son complicados de verdad. ¿Está bien? Bueno, esto tiene que ser igual a 0, tacho tita 1, tacho tita 1, tacho tita 1. M es dato, L1 es dato, H es dato, L1 es dato, despejo N. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Pregunto, ¿hay una elástica vertical? O sea, acá abajo, ¿puedo poner algo? ¿O no? En este caso no, ¿no? Porque no. En realidad, no hay corrimientos verticales porque esta chapa es fija. Si la chapa es fija, su elástica coincide con el eje de referencia. Si la chapa es fija, su elástica coincide con el eje de referencia. O sea que para S3, esta sería la elástica. Para S2, ¿sí?, la elástica se corrió, pero verticalmente no se movió. O sea que esta sería su elástica vertical. Y para S1, que sí rotó, la rotación tita 1 la voy a tener acá también. O sea que acá voy a tener que plantear esta elástica. Esta. Donde este ángulo que tenemos acá, este ángulo de acá, es tita 1. Claro, esta es la elástica y cada una de las ordenadas me dice cuánto vale el corrimiento. Pero de
toda esta elástica que tengo acá dibujada, el único punto que me interesa es este. ¿Por qué? Porque todos los puntos de la chapa se proyectan acá, en el polo. Entonces, la elástica está, y fíjense que esta elástica, si yo prolongase esta con esta, ¿cómo tienen que ser estas dos? ¿Perpendiculares? Sí, siento que me lo pregunta, no me lo contesta. Pero fíjese, Ah, ¿por sí, qué? sí. Vamos a ver por qué tienen que ser perpendiculares. ¿Es Fíjense el ángulo entre C1 y C2, profe? No. No, fíjese, esta es una recta vertical y esta es una recta horizontal. ¿Está bien? El ángulo que forma este con la vertical es θ1. Y el ángulo que forma esta con la horizontal es θ1. Entonces, si esta es perpendicular a esta, y no cabe duda de que esta tiene que ser perpendicular a Sí, esta. claro. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces recuerden siempre que la elástica vertical y la elástica horizontal siempre son ortogonales entre sí. Bueno, creo que por hoy ya tuvieron bastante. La clase que viene vamos a hacer seguramente algunos ejercicios un poquitito más complejos. Acá lo que me interesaba era que vean básicamente cómo se ponen en evidencia las magnitudes estáticas y cómo se plantean las ecuaciones de trabajo nulo, ¿está bien? De trabajo virtual. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta para hacerme, cerramos acá la clase y seguimos la semana que viene. Bueno, que tengan buenas